En 1993, un piloto de prueba salió a la pista en Gales con un auto de Fórmula 1 que sonaba diferente a cualquier cosa que los ingenieros en los boxes hubieran escuchado antes. No subía de tono al acelerar. No había cambios de marcha. Solo un zumbido plano, sostenido, industrial, como un turborreactor encadenado al asfalto. El auto era más rápido que el campeón del mundo de ese mismo año. Ese mismo equipo, ese mismo motor. 2 segundos por vuelta en Fórmula 1 es una eternidad. Es la diferencia entre ganar y quedar en la última posición de la parrilla. 2 semanas después, la FIA prohibió esa tecnología para siempre. No porque fuera peligrosa, no porque violara ningún reglamento vigente. La expulsaron del automovilismo de élite porque era demasiado perfecta para que los seres humanos pudieran competir contra ella. Y esa transmisión prohibida por la Fórmula 1 está instalada en este momento en millones de autos de calle en todo el mundo. Y casi nadie sabe cómo llegó ahí. Hoy vamos a recorrer la historia completa de la transmisión más odiada, más incomprendida y matemáticamente más perfecta que existe en el mundo del motor. La CVT. Si este canal te mueve algo, dale like, suscríbete y usa la función Hype. Nos ayuda a seguir contando las historias que los catálogos de las agencias no tienen espacio de explicar. Además, seguimos. Para entender cómo una transmisión terminó prohibida en la Fórmula 1, hay que viajar a la Holanda de los años 50. Y hay que conocer a un ingeniero llamado Jaap van Doorne. Van Doorne no era un hombre de circuitos ni de autos deportivos. Era un fabricante de camiones. Pero tenía una obsesión que lo perseguía: los motores de combustión interna son increíblemente ineficientes. Cualquier motor tiene un rango específico de revoluciones donde entrega su potencia máxima y su mayor rendimiento. Fuera de ese rango, consume más gasolina y entrega menos fuerza. Y una caja de cambios normal, con 4 o 5 marchas fijas, obliga al motor a entrar y salir de ese rango constantemente. Aceleras, llegas al punto óptimo, cambias de marcha, las revoluciones caen, y vuelves a empezar. Una y otra vez, kilómetro tras kilómetro. Van Doorne se hizo una pregunta aparentemente simple: ¿y si la caja tuviera infinitas marchas? Si en lugar de saltar entre posiciones fijas, la relación de cambio pudiera moverse de forma continua, sin interrupciones, manteniendo el motor exactamente en su punto de máxima potencia todo el tiempo. En 1958, en la pequeña planta de su empresa en Eindhoven, construyó la respuesta. La llamó Variomatic. Y la instaló en el pequeño auto popular que su familia también fabricaba, el DAF 600. La mecánica era de una elegancia casi absurda. En lugar de engranajes de metal con dientes, el Variomatic usaba 2 pares de poleas cónicas conectadas por una banda de goma reforzada. Las mitades de cada cono podían acercarse o separarse físicamente usando pesos centrífugos. Cuando los conos del motor se cerraban, empujaban la banda hacia el borde exterior, haciendo efectivamente un engranaje grande. Al mismo tiempo, los conos de las ruedas se abrían, haciendo que la banda cayera al centro, como un engranaje pequeño. El resultado era una transición suave, continua, infinita. Sin sacudidas, sin embrague que soltar, sin ningún punto donde el motor perdiera impulso. Para el conductor de un DAF 600 en 1958, el efecto era casi mágico. Pisabas el acelerador y el auto simplemente aceleraba, de manera progresiva y sin interrupciones, hasta donde el motor pudiera llegar. Nada de tirones. Nada de ruidos extraños al cambiar velocidad. Simplicidad total. Pero el Variomatic tenía una peculiaridad que nadie había anticipado completamente. Como el sistema no dependía de engranajes direccionales sino de bandas que giraban libremente en cualquier sentido, los DAF podían alcanzar su velocidad máxima tanto hacia adelante como en reversa. Un DAF 600 podía correr a 100 km por hora de espaldas con la misma facilidad que hacia adelante. Esto llevó a que en los años 70 y 80, la televisión holandesa organizara carreras oficiales en reversa, con 20 autos DAF lanzados a 90 km por hora marcha atrás, derrapando y volcándose espectacularmente en las curvas porque la dirección estaba invertida. Era el absurdo más divertido que había producido la ingeniería automotriz hasta ese momento. Y mientras los holandeses se divertían con sus carreras al revés, Van Doorne seguía trabajando en el problema real que tenía la banda de goma. El problema era físico y no tenía solución fácil. Las bandas de goma del Variomatic aguantaban muy bien en los pequeños motores del DAF 600. Pero si intentabas conectar esa correa de goma a un motor más potente, el resultado era predecible: la banda patinaba, se quemaba por la fricción y se rompía. No había manera de escalar la tecnología hacia autos más grandes o más potentes. En 1975, Volvo compró la división de automóviles de DAF y heredó el Variomatic. Los ingenieros suecos lo instalaron en sus modelos compactos y vendieron el concepto como comodidad urbana. Pero el techo de potencia seguía ahí.
Parecía que la CVT iba a quedarse para siempre como una curiosidad para autos pequeños y conductores que no querían lidiar con el embrague. Lo que salvó la idea fue una invención que salió de la misma empresa de Van Doorne, que seguía operando de manera independiente como proveedora de transmisiones. Sus ingenieros tardaron años en desarrollar algo que en papel sonaba contradictorio, una correa de acero que no jala, sino que empuja. Una correa de goma funciona por tracción. La fuerza va de un punto al otro jalando. Eso la hace vulnerable cuando la fuerza es demasiada. Pero Van Doorne Transmissie construyó una correa formada por cientos de pequeños bloques de acero templado en forma de trapecio, unidos por cintas de aleación aeroespacial. Los bloques no jalaban nada. Transmitían la fuerza del motor empujando, en compresión. Como una columna de personas que se empujan de atrás hacia adelante en lugar de jalarse de adelante hacia atrás. La diferencia es enorme. En compresión, el acero templado aguanta fuerzas que la goma nunca podría resistir. Ese cinturón de acero podía manejar el triple del torque que aguantaba la correa de goma. No se estiraba. No se desgastaba de la misma manera. Y dentro de un baño de aceite hidráulico especial, podía durar cientos de miles de kilómetros. Los japoneses se dieron cuenta antes que nadie de lo que eso significaba. En 1987, Subaru instaló una CVT electrónica en el pequeño Subaru Justy, convirtiéndolo en uno de los primeros autos de producción moderna en usar este sistema controlado electrónicamente. Poco después, Nissan, Honda y Suzuki siguieron el camino. Se enamoraron de la CVT por una razón muy concreta: en el tráfico denso de Tokio, donde pasas horas avanzando a 20 km por hora, una caja que mantiene el motor a revoluciones constantes y bajas gastaba hasta un 15% menos de gasolina que una caja automática convencional. Pero mientras los japoneses usaban la CVT para ahorrar litros en los atascos de la ciudad, un equipo en Inglaterra estaba a punto de usarla para algo completamente distinto. Llegamos a 1993. El equipo Williams-Renault dominaba la Fórmula 1 de manera tan aplastante que la competencia casi daba lástima. El auto, el FW15C pilotado por Alain Prost y Damon Hill, tenía suspensión activa controlada por computadora, control de tracción, frenos ABS. Era una nave espacial en asfalto, un pequeño Airbus como le decían en los pasillos de los boxes. Pero el director técnico del equipo, Patrick Head, quería más. Quería una ventaja que no fuera de unas cuantas décimas por vuelta, sino de segundos completos. Quería algo que hiciera inútil cualquier estrategia heroica del rival. Head contactó en secreto a la empresa holandesa Van Doorne Transmissie y le hizo un encargo descabellado: construir una caja CVT diseñada específicamente para resistir la brutalidad de un motor Renault V10 de Fórmula 1. Para entender por qué eso era una trampa matemática para cualquier rival, hay que entender cómo funciona un motor de carreras. El V10 de Renault producía su potencia máxima, cerca de 780 caballos, aproximadamente a las 13.800 revoluciones por minuto. Con la caja semiautomática normal, cuando el piloto aceleraba, el motor subía hasta el límite, el piloto tocaba la paleta en el volante, las revoluciones caían para engranar la siguiente marcha hidráulica, y el motor tenía que escalar de nuevo. Ese ciclo de subir y bajar se repetía en cada recta. El motor pasaba solo una fracción de la vuelta entregando su fuerza absoluta. Con la caja CVT, ese parpadeo desaparecía por completo. El piloto pisaba el acelerador al salir de una curva. La computadora de la transmisión congelaba el motor exactamente en el borde de las 13.800 RPM, en su punto de máximo poder, y lo mantenía ahí de manera continua. Cero caídas de revoluciones. Cero tiempo perdido. Lo único que se movía eran las poleas hidráulicas en el eje trasero, acelerando el auto como un misil sin pausa mientras el motor gritaba en su punto perfecto durante toda la recta. Y desde afuera se escuchaba distinto a cualquier máquina creada por el hombre. Donde un F1 normal hace el característico subir y bajar de tono, el Williams con CVT emitía un zumbido plano, constante, industrial, como un reactor al máximo nivel. Era el sonido de algo que simplemente no tenía punto débil. Cuando analizaron los tiempos, la conclusión daba miedo. El auto experimental con CVT era un par de segundos por vuelta más rápido que el propio Williams campeón del mundo. Mismo motor, mismo chasis, solo diferente caja. Cuando la noticia llegó a la FIA, la reacción fue de emergencia real. Una nueva regla técnica para 1994 decretó que todas las cajas de cambios debían tener relaciones fijas. La CVT fue expulsada del automovilismo de élite no porque estuviera defectuosa, sino exactamente por lo contrario. Era tan matemáticamente perfecta que jugar contra ella no tenía sentido humano. Entonces, si la misma transmisión que humilló a la Fórmula 1 está en los autos de calle de todos los días, ¿por qué la odiamos tanto? La respuesta no está en la mecánica. Está en la psicología. Durante más de 90 años, los conductores desarrollamos un reflejo que no elegimos conscientemente.
Sabemos que cuando pisamos el acelerador y el motor sube de revoluciones, el sonido se vuelve más agudo. Y al mismo tiempo, el auto acelera de manera proporcional a ese sonido. Para el cerebro humano, la ecuación quedó grabada a fuego: sonido del motor que sube significa que el auto se mueve más rápido. Una cosa va con la otra, siempre, en todos los autos que hemos manejado. Y entonces llega una CVT moderna en una camioneta de uso diario. Pisas el acelerador a fondo para rebasar a un tráiler en carretera. La computadora de la CVT sabe que para entregarte la máxima potencia, necesita poner el motor en su punto óptimo de, digamos, 5500 revoluciones. El motor sube de golpe y se queda congelado ahí, gritando. Pero el auto no acelera al mismo ritmo que el motor sube. Las poleas hidráulicas de la transmisión se mueven de manera progresiva, y la velocidad del vehículo va subiendo lentamente, varios segundos después de que el motor ya lleva un rato haciendo un ruido considerable. Tu cerebro lo procesa como una desconexión. El sonido dice que algo está pasando, pero el cuerpo no siente la aceleración correspondiente. Es como si jalaras una liga elástica gigante, tiras del motor primero, y tienes que esperar a que el chasis del auto alcance la tensión. El fenómeno tiene nombre técnico: rubber banding, el efecto elástico. No es que el auto sea lento. No es que la transmisión sea defectuosa. Es que el cerebro del conductor fue programado durante toda su vida para esperar una cosa específica y está recibiendo otra. La CVT es matemáticamente eficiente, pero el ser humano que va sentado en el asiento no conduce solo con la razón. Conduce también con los instintos. Los fabricantes japoneses se dieron cuenta de este problema a mediados de los 2000 cuando los reclamos de los clientes en las agencias empezaron a multiplicarse. El motor hace un ruido molesto. El auto se siente torpe. La transmisión parece que está patinando. La solución que encontraron fue, técnicamente hablando, un acto de sabotaje deliberado. Si el problema era que la CVT no sonaba como una caja convencional, la respuesta lógica habría sido diseñar interiores más silenciosos, o educar al conductor sobre cómo funciona el sistema. Eso habría tardado décadas. Así que los departamentos de software tomaron un camino mucho más corto: programaron marchas falsas dentro de la CVT. Tecnologías como el DEST de Nissan, el Lineartronic de Subaru y los modos deportivos de Honda hacen algo que, si te detienes a pensarlo, bordea lo absurdo. Cuando pisas el acelerador a fondo, en lugar de permitir que las poleas se muevan de manera continua como la física del sistema indica, la computadora obliga a las poleas a detenerse en 6, 7 u 8 posiciones preprogramadas. El motor llega a cierto punto de revoluciones, el software corta la inyección por una fracción de segundo, mueve la polea de golpe a la siguiente posición, hace que las revoluciones caigan artificialmente como si hubieras metido una velocidad, y repite el proceso. Los fabricantes están tomando una transmisión diseñada para ser continua y perfectamente fluida, y obligándola a imitar los tirones, las caídas de revoluciones y la ineficiencia de una caja automática de hace 50 años. La están saboteando a propósito para que suene familiar. Y funciona. Los conductores que escuchan los cambios simulados se sienten más cómodos. Las quejas bajan. Las ventas siguen. El teatro funciona mejor que la ingeniería. Hay un capítulo paralelo en esta historia que merece mencionarse, porque a finales de los 90 un equipo de Nissan decidió construir una CVT sin poleas y sin correas de goma o acero que pudieran romperse. La llamaron Stroid CVT y la lanzaron en 1999 en el mercado japonés. Por dentro era una verdadera locura de la ingeniería. No usaba titanio, ese es un mito urbano que suena bien pero es falso, sino rodillos de un acero de rodamientos de ultra alta pureza creado por la firma NSK, capaz de aguantar casi 10 toneladas de presión sin inmutarse. Estos rodillos se inclinaban fracciones de milímetro para cambiar de velocidad y estaban bañados en un fluido de tracción de la era espacial. Bajo esa presión extrema, el aceite se solidificaba microscópicamente como si fuera cristal, transmitiendo la fuerza del motor de un lado a otro sin que el metal tocara el metal directamente. La Stroid no tenía el molesto efecto elástico, respondía casi telepáticamente y aplastaba a cualquier CVT de correa en rendimiento puro. ¿Por qué no conquistó el mundo? Por el dinero, como siempre. Fabricar ese acero perfecto hacía que la caja fuera obscenamente cara de ensamblar. Cuando Carlos Ghosn tomó el control de Nissan con la misión de cortar gastos con un machete, la brillante Stroid fue asesinada sin piedad. La reemplazaron con cajas de correa tradicionales hechas por su proveedora Hakko, mucho más baratas, y el remedio terminó siendo muchísimo peor que la enfermedad. Durante la siguiente década, esas CVT económicas metidas en autos familiares como la Rogue, Sentra o el Altima se convirtieron en una pesadilla. Los fluidos hervían, las bandas patinaban rayando todo por dentro, y las transmisiones simplemente explotaban o se apagaban en la carretera antes de llegar a los 100.000 kilómetros.
Nissan terminó hundiéndose en una tormenta de demandas colectivas, pagando fortunas en reembolsos a clientes enfurecidos y manchando el nombre de la CVT para toda una generación. La solución técnica perfecta quedó enterrada en el cajón de los recuerdos solo por no ser barata. Y para cerrar el recorrido, hay que desmontar el mayor engaño de marketing que existe en el mundo automotriz, cortesía de Toyota. Si compras un Prius, una RAV4 híbrida o un Lexus con motor mixto, la ficha de la agencia dice que la caja es una SVT. El comprador lee eso, recuerda las pesadillas de los motores Nissan rompiendo correas en la carretera y piensa exactamente lo peor, que adentro hay poleas y cintas de metal resbalando. Pero no hay nada de eso. Lo que Toyota llama SVT es en realidad un engranaje planetario de acero macizo, el mismo sistema físico que usan los diferenciales de los autos desde hace un siglo. Adentro hay 3 piezas de acero conectadas y engranadas de verdad, todo el tiempo. La magia la hace un pequeño motor eléctrico que acelera o frena el engranaje central, eso varía matemáticamente la fuerza que llega a las llantas. Afuera se siente continuo, pero adentro son engranajes puros y duros sin ninguna correa que se estire. Es un tanque de guerra, al punto que los Prius de taxi llegan al 1.000.000 de kilómetros sin quejarse de la caja. Toyota le puso CVT por publicidad barata, dañando la reputación de un sistema brillante. Pero aquí está la otra cara de la moneda que nadie te cuenta, para sus autos de gasolina normales, Toyota sí usa correas de acero. Pero fueron los únicos que se sentaron a resolver el maldito problema de la lentitud y el ruido al arrancar. Inventaron algo llamado Direct Shift CVT. ¿Qué hicieron? Le pegaron una primera marcha física, de engranajes reales y metálicos, al lado de la polea de la CVT. Cuando aceleras a fondo desde un semáforo, el auto arranca usando engranajes de verdad, como un auto deportivo. Tienes respuesta agresiva, fuerza total y 0 patinajes. Una vez que tomas velocidad y dejas de sentir el peso muerto del auto, la computadora suelta el engranaje y le pasa el trabajo pesado a la correa de la CVT para que ahorres gasolina en la ruta. Juntaron lo mejor de una caja manual para arrancar con fuerza, y lo mejor de la CVT para rodar en silencio. Así es como se arregla un problema mecánico real sin tener que recurrir a marchas falsas de software para engañar al cerebro. Cuando repasas todo el camino de la CVT, desde el garaje de Van Dorn en Eindhoven, hasta el engranaje planetario de Toyota que no es lo que dice ser, la historia completa es la de una tecnología que nadie termina de entender del todo. Y esa incomprensión tiene consecuencias reales. La CVT resolvió el problema que Van Dorn había identificado en los años 50, mantener el motor en su punto óptimo todo el tiempo. En la calle, fue tan perfecto que nadie quiso vivir con ello sin algunas imperfecciones programadas encima. Somos más emocionales que racionales al volante. Y tal vez eso no sea una falla. Pero aquí está la pregunta que te dejo, y que no tiene una respuesta única. ¿Tú preferirías que tu auto fuera el más eficiente posible aunque el sonido y la sensación no te dieran ninguna emoción? ¿O prefieres el drama manufacturado de los cambios simulados aunque sepas que es una ilusión programada? Escríbelo abajo. Nos vemos en el próximo video.